Les decía, estamos en la, creo, sesión 5 de la membresía de la iglesia. ¿Qué implica ser miembro de una iglesia? Hemos visto las áreas como nuestra filosofía de ministerio, qué es lo que creemos, cómo hacemos el ministerio. Hemos evaluado a la luz de las Escrituras lo que debe ser el liderazgo de la iglesia. Hemos visto también lo que nosotros creemos acerca de la disciplina eclesiástica, y todas esas cosas son importantes reconocerlas porque ustedes van a poder observar, contemplar que esa es la forma en que hacemos ministerio. En nuestra iglesia no vamos a aplicar una disciplina eclesiástica para expulsar a un miembro, por ejemplo. No vamos a aplicar disciplina eclesiástica solo los pastores. En nuestra iglesia aplicamos disciplina eclesiástica todos y cada uno de nosotros, cuando nos confrontamos, cuando nos exhortamos unos a otros. Quizás un pecado, un área de pecado que no es visible, no es observable para uno mismo, otro hermano viene y amorosamente nos señala esa debilidad. Y vamos y tomamos nota de eso. Eso es lo que hace una iglesia bíblica realmente, eso es lo que debería de estar haciendo. Ahora bien, cuando hablamos de liderazgo y hablamos de, ya lo vamos a ver un poco más, pero cuando hablamos de liderazgo también entendemos que los líderes no son gerentes de la iglesia, no son empleados de la iglesia. Sirven primeramente a Dios, su deber es con Dios, y luego sirven al pueblo de Dios. Y su servicio principal es la de proclamar la palabra de Dios, instruir y capacitar a los miembros en la palabra de Dios. La obra del ministerio realmente debe ser hecha por toda la iglesia. O sea, toda la iglesia estamos llamados a trabajar para que la iglesia sea edificada por Cristo. Entonces, esos puntos son importantes. Ahora veamos cuál es el compromiso con la iglesia local. ¿Qué compromiso adquirimos cuando venimos a ser miembros de una iglesia local? En primer lugar, adquirimos el compromiso de aprender la palabra de Dios. Eso lo encontramos en Hechos 2:42, y aunque es un texto de narrativa, nos sugiere la forma en cómo los creyentes buscaban aprender la palabra de Dios. Nos da una fotografía, una imagen de cómo los primeros cristianos entendían que era ser parte de una iglesia. Capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En este apartado seguimos el manual de membresía de Grace, que nos fue proporcionado por nuestro hermano Manuel Herrera, y creemos que es lo correcto. La responsabilidad que ellos, o las áreas de responsabilidad que ellos mencionan aquí, son importantes y son las que nosotros compartimos. Y aprender la palabra de Dios debe de ser una de las metas principales. Y algunas veces, hermanos, esto lo perdemos de vista porque pensamos que venimos a la iglesia para cumplir un ritual, para estar bien con Dios, para hacer amistades. Hay gente que asiste a las iglesias para vender sus productos, se dedican a vender productos de catálogo quizás, y piensan: en la iglesia voy a hacer más contactos, y se reúnen allí, pero no tienen el objetivo de aprender la palabra de Dios. O sea, si venimos a la iglesia y nuestro objetivo principal no es venir a conocer más la palabra de Dios de una forma más precisa para atesorarla y aplicarla a mi diario vivir, entonces estoy perdiendo el tiempo en una iglesia. El catolicismo hace lo mismo. El catolicismo llega, celebra un ritual y se va, pero ni han aprendido la palabra de Dios, ni les interesa saber qué significa la palabra de Dios. Entonces, ser miembro de una iglesia requiere un compromiso, y nuestro primer compromiso es hacia la palabra de Dios. Los pastores deben de esforzarse en enseñar la palabra de Dios,
y los miembros deben de esforzarse en entender la palabra de Dios. Entonces, ese es nuestro primer compromiso, aprender la palabra de Dios. En segundo lugar, vemos ahí mismo en el capítulo 2, versículo 42, que perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esto también lo tenemos en Hebreos 10, 24 y 25, que es donde Pablo dice que debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto no se logra en una iglesia virtual, hermanos. Esto no se logra en una iglesia donde no pecamos unos con otros porque estamos por una pantalla. O sea, cuando pecamos unos a otros tenemos la bendición, digámoslo así, de poder perdonarnos, ejercer misericordia hacia otros. Cuando alguien peca contra mí, yo puedo ejercer misericordia para con mi hermano. Puedo también incluso pasar por alto la ofensa, si es que es una ofensa no relevante que tiene que ver conmigo, y podemos también llamarle la atención si es que el caso lo requiere. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, la comunión, tener comunión, o sea, la iglesia en Jerusalén no eran simplemente asistentes a una iglesia, sino que buscaban tener comunión, involucrarse en las vidas de los demás. Una persona que viene a la iglesia y es cerrada, no cuenta nada y siempre está como esquivando las conversaciones profundas, el tener un tiempo de comunión con otros, muestra que no está interesado en tener comunión con los demás. No está interesado en tener una koinonía, esa es la palabra que se usa ahí para comunión. O sea, no somos asistentes a un teatro, no somos asistentes a una función, somos miembros de la iglesia, somos servidores de la iglesia y somos aquellos que se edifican mutuamente, que sirven sus dones a los demás. Tenemos comunión porque creemos en las cosas que Dios ha dicho. Así que incluso en una iglesia grande como la primera iglesia en Jerusalén, dicen aquí nuestros hermanos, la reunión semanal no era un evento para que la gente viniera a ver simplemente, sino un tiempo de compañerismo, era una vida compartida, era un tiempo práctico de compañerismo. Algunas veces el compañerismo en la iglesia se ha reducido simplemente a reunirnos un poquito antes, a tomar un poquito de café, a comer un poquito de pan, pero sí está bien y eso es bueno, pero realmente hay algo más allí. Hay que involucrarnos en la vida de los demás, interesarnos por las necesidades de los demás, orar por las necesidades de los demás. O sea, si usted en su casa solo ora por usted y no ora por los hermanos de la iglesia, usted no está involucrado con la iglesia. Usted debe de orar por usted, debe orar por su familia, pero también debe orar por los hermanos. Y obviamente no vamos a tener una lista allí, hay iglesias que así lo hacen, tienen una lista y solo mencionarlos por mencionarlos, sino cosas más específicas. En este momento, por ejemplo, tenemos a una hermana que está enferma, tenemos a un hermano que no pudo venir, tenemos a un hermano que por cuestiones de trabajo le cambiaron su horario y ahora está teniendo que trabajar los domingos en esa supuestamente de manera temporal, ¿verdad? Y oramos para que el Señor le conceda hacer los cambios necesarios, que pueda obrar en la vida de los jefes y les permita poder reunirse. O sea, eso es estar involucrados unos con otros. Eso es tener comunión, compañerismo. En tercer lugar, nos reunimos para celebrar la ordenanza de la mesa del Señor. En 1 Corintios 11,
17 al 34 está cómo la celebración de la Cena del Señor, y Pablo tiene palabras muy fuertes allí porque están celebrando la Cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor, y les dice: esto que ustedes hacen no es celebrar la Cena del Señor. La Cena del Señor debería reflejar un compañerismo íntimo, una comunión íntima con Cristo y con sus hermanos. Y aquí vemos también en Hechos 2:42, que es el pasaje que hemos estado viendo al principio, que también se reunían para esto, para partir el pan, para tener comunión por medio de la celebración de la ordenanza del Señor. Ahora bien, todas estas cosas las hacemos en la iglesia, ¿no? Y cada uno de nosotros celebra la Cena del Señor, celebramos juntos. También podemos pensar que no solo es la Cena del Señor, sino también cuando celebramos bautismos. Cuando celebramos bautismos, la iglesia debería estar involucrada, gozosa, sabiendo que hay una persona que ha decidido dar testimonio público de su fe por medio de las aguas del bautismo. Esto es importante. Esto significa ser miembro de una iglesia. O sea, la forma en cómo las personas venían a ser miembros de la iglesia, en la iglesia primitiva, no vemos que hay un proceso de membresía, o sea, de clases de membresía como nosotros lo hacemos ahora. Vemos que el proceso para ser miembro de la iglesia era ser bautizado. Usted era bautizado y se añadía a la iglesia el número de personas que eran bautizadas. O sea, se consideraban ya miembros de esa iglesia. Y la razón por la que hacemos el proceso de membresía o las clases de membresía es porque hay personas que vienen de otras iglesias y no sabemos cómo fue su bautismo. Si su bautismo fue por simplemente un ritual para salir del compromiso, porque me lo pedían para servir, porque me lo pedían para hacer algo, porque el pastor decía allí que debería de bautizarme, pero yo no creía en eso, no quería bautizarme, yo ni siquiera creía en Jesucristo. Entonces, por eso es que hacemos las clases de membresía, por eso está Fundamentos de la Fe, porque queremos asegurarnos de que aquellos que se bauticen son aquellos que entienden el Evangelio, que entienden quién es Cristo en sus vidas, ¿sí? En Santiago 5:16, Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y noten aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. Interesante que asocia, y aquí hay mucho, ser sanados, para algunos puede ser sanados de una enfermedad, probablemente como consecuencia de su disciplina, pero también puede ser una sanidad espiritual en el sentido de ser perdonados por Dios. Mi relación con Dios se estropea, se interrumpe, se distorsiona cuando yo no perdono o cuando yo persisto en mi pecado. Entonces voy y confieso mi pecado, no es que nos vamos a agarrar cada uno de nosotros a confesarnos nuestro pecado, voy y confieso mi pecado delante del Señor, a menos que mi pecado haya traído afección a uno de los hermanos y él no sepa. Entonces sí le confieso mi pecado. Fíjese, hermano, que yo fui a decir allá en Hacienda que usted era un evasor de impuestos. ¿Sí? Y era mentira, ¿sí? Entonces confieso mi pecado. Ay, hermano, bueno, gracias por avisar, por lo menos voy a ir preparando mis paquetitos para saber cómo me van a tratar. No, es orando unos por otros, estar interesados por las necesidades de otros. Es difícil porque algunas veces las personas se nos vuelven dependientes de nuestra oración y piensan que las oraciones de los pastores o de los hermanos que enseñan, bueno, son más eficaces que las oraciones mías. No, hermano.
No, nuestras oraciones son iguales a las suyas. Tanto necesidad de oración tengo yo como la tiene usted. Todos necesitamos de las oraciones de todos aquí. Usted necesita mi oración, es la oración de los que predicamos, con el objetivo de que usted pueda contemplar, comprender bien la palabra de Dios, y yo necesito sus oraciones para que pueda proclamar bien la palabra de Dios. Y es interesante porque cuando uno estudia la historia de algunos hombres, como Spurgeon, por ejemplo, mientras él predicaba, había un grupo de hermanos que se reunían. No estoy seguro de la cifra, pero me pareció oír de que se reunían varios cientos de hermanos a orar para que la palabra de Dios fuera eficaz, para que la palabra proclamada fuera eficaz. Algunas veces los pastores pensamos que basta con venir aquí y preparar bien nuestros sermones. No, necesitamos de sus oraciones para que la palabra de Dios sea efectiva. También, en quinto lugar, nos reunimos, ser miembros de una iglesia. Parte de nuestras responsabilidades es ofrendar con regularidad. La Biblia no nos dice cuánto debemos ofrendar. No nos dice cada cuánto debemos ofrendar, incluso. Nos dice que la iglesia lo hacía cada primer día de la semana. Y les dice Pablo, cada primer día de la semana, conforme hayan prosperado, traed las ofrendas. Bueno, creo que está allí déjenme ver. Primera de Corintios 16, ¿no? Primera de Corintios 16, 1. Miren, dice ahí, estoy leyendo una versión diferente, voy a cambiarla. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Noten algo, cualquier cantidad, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, la idea es que cada uno de ellos debería de apartar algo conforme el Señor lo haya prosperado. Eso también dice primera de Corintios, 2 de Corintios 9, creo. Allí sí, 2 de Corintios 9, 6, si no me equivoco. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. O sea, como Dios ha propuesto. ¿Cuánto debo de dar, hermano? Cuánto Dios haya propuesto en su corazón. Hermano, entonces le voy a dar 1 centavo. Si usted cree que eso es lo que el Señor ha propuesto en su corazón y según su visión, eso es lo que el Señor le ha prosperado, está bien, no hay problema. Y hermano, pero es que si yo no doy, entonces se va a caer aquí el ministerio. No, hermano, la iglesia se sostiene por el Señor sostiene a su iglesia, y el Señor va a proveer de una o de otra forma. Por supuesto, aquí la claridad es que debemos dar. Esa sí es la obligación. ¿Cuánto debemos dar? No nos obliga la Escritura. Aunque algunas iglesias promueven el diezmo, por ejemplo, y para algunos miembros les parece eso más fácil, porque bueno, gano, $200, entonces $20 son de diezmo y ya me acabo mi compromiso. Sí, está bien, pero eso es como cuando algunos hermanos también dicen, hermano, ¿y tengo que dar el diezmo fuera de impuestos o con impuestos? ¿Fuera de deducciones o con deducción? Como Dios haya propuesto en su corazón, hermano. Como Dios haya propuesto. Entonces mi corazón me dice que tengo que quitarle todas mis deducciones, todos los créditos, y de todo eso solo me quedan $40. Entonces de allí voy a ofrendar. Bueno, si usted piensa de esa manera, cada uno dé como Dios ha propuesto en su corazón. Ahora, ¿no le parece, y a mí siempre me ha golpeado eso, que cuando yo estoy dando para la iglesia o para las cosas del Señor, duele dar $40, por ejemplo? Pero cuando nos vamos a sentar al pollo campero, nos cobran $25, no duele. ¿Por qué habrá esa diferencia? Y muchas veces es porque, y seamos honestos aquí, hermanos, muchas iglesias han utilizado
los recursos de los hermanos para enriquecer los pastores o para construir iglesia. Al pastor se le ocurre, hermanos, yo creo que este piso ya está muy viejo, ¿por qué no lo cambiamos? Y ahí van los hermanos a hacer actividades, a dar dinero, porque al pastor se le antojó cambiar el piso de la iglesia. Hermanos, yo aquí ya veo que aquí se ríe cada rato, ¿y por qué no, hermanos, limpiamos aquí y ponemos cosas aquí? Ahí van los hermanos a poner cosas. O sea, no es tan malo invertir en el lugar donde nos reunimos, no es tan malo poner un aire acondicionado, tener masías, por ejemplo, pero si esa es nuestra prioridad, estamos olvidando que la prioridad de los recursos es para edificación del pueblo de Dios. Y algunas veces vamos a tener que ocupar esos recursos también para proveer para las necesidades de algún misionero que viene a servirnos la palabra de Dios. Otras veces vamos a tener que ocupar recursos para ayudar a algún hermano que se ha quedado sin trabajo. Tal vez no darle mucho, pero quizás una gift card o algo para que él vaya a comprar lo que él necesita para sus necesidades básicas. O sea, y les decía en la reunión de hombres que en algunas iglesias, por ejemplo en México, en la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde está el hermano Luis Contreras y Toño Ortega, ellos tienen hermanas que han quedado viudas, pues sus esposos murieron, jóvenes, sus hijos todavía estaban pequeños, y la iglesia ha invertido en sostenerles con un salario, con el objetivo de que las mamás cumplan su mandato de criar a sus hijos en piedad. Entonces la iglesia les da un salario a ellas para que ellas se encarguen de cuidar a sus hijos, hasta que sus hijos tienen la posibilidad ya de no necesitar el cuidado continuo de su mamá. Yo les decía a los hermanos varones, eso para mí, estar en una iglesia donde sé que si el Señor decide llamarme, la iglesia va a responder cuidando o velando por las necesidades de mi familia, eso me daría una gran seguridad, ¿no? Una gran confianza. ¿A quién no le daría confianza a eso, no? ¿Sí? Saber que la iglesia va a estar allí, no solo para decirle, hermana, cuánto lo siento, sino para apoyar en lo que pueda. Por supuesto, entendemos de que esa iglesia es una iglesia muchísimo más grande, con mucha más capacidad. Quizás nosotros no podamos hacerlo así, pero al menos vamos a buscar sostener con lo que podamos. Ese es nuestro mandato, ayudar a los pobres, a los necesitados, a los afligidos. Quizá en algún momento, ustedes no lo saben, pero en algún momento cuando Alcira vino con el hermano Beto, o sea, no, creo que algunos no conocieron al hermano Beto, ¿verdad? Beto, sí, todo. Pues la iglesia pagaba algunas cosas del hermano. El seguro social comenzamos a pagárselo. O sea, porque había necesidad, ¿no? Y el hermano tenía necesidad. O sea, para eso deben de utilizarse los fondos de la iglesia. Y eso da seguridad a uno y da esperanza también de ayudar. Hermanos, queremos comprar más sillas porque están viniendo más hermanos y nos toca llevar sillas para allá, traer sillas para acá, llevar para traer aquí. Algunas veces me la dejan acá, otras veces me la dejan allá. Y así estamos, como hormigas locas. Hermanos, necesitamos. O sea, son necesidades que sirven para el mismo pueblo. O sea, no queremos llegar al punto de decirle a los hermanos, ¿verdad? Hermano, traiga su silla y póngale su nombre, ¿verdad? Como la iglesia católica, han de hacer su banca. No. O sea, traemos para todos, ¿verdad? Para que todos puedan estar. Bueno, algunos principios de cómo ofrendar por el hermano Henry Tolopilo fueron dados. Y dice, en primer lugar, da generosamente. Segunda de Corintios 9:6 dice, no estamos llamados a dar exactamente el 10% como Israel. Sin embargo, no es una licencia para ser mezquino con el Señor o con su obra. En segundo lugar, da alegremente. Ofrendar no debe hacerse con una actitud de pesar o de reticencia, sino con alegría, sabiendo que nuestra ofrenda promueve la obra de Dios, divulga la palabra de Dios, da por fe,
2 Corintios 9:6 y 10:11. Ofrendar da o estimula nuestra fe. Estimula nuestra fe que estamos dando no porque nos sobra, sino porque queremos apoyar, destinar, limitarnos en un área de nuestras vidas, en algunos aspectos de nuestra vida, con el objetivo de ayudar a la obra de Dios. No recuerdo en este momento la cita donde dice que dieron más allá de sus fuerzas. Creo que Filipenses dieron más allá de sus fuerzas, dándose primeramente ellos al Señor. O sea, primero ellos se entregan al Señor y después ellos dan aún más allá de sus fuerzas. Hacen un esfuerzo extremo porque había una necesidad específica y se limitan de algunas cosas con el objetivo de ayudar a paliar las necesidades que habían en la iglesia. Entonces da generosamente, da alegremente, da por fe, da con sacrificio. 2 Corintios 8, allí cerquita, 2 Corintios 8, capítulo 8, versículos 1 al 6. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en... Este es el texto que les decía, no es Filipenses. Su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, noten aquí, pidiéndonos con muchos ruegos de que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, ellos están pidiendo: Pablo, por favor, déjanos servir a nuestros hermanos de Jerusalén, déjanos enviarles nuestras ofrendas a ellos para que ellos puedan ser aliviados de su dolor, de su necesidad. Hasta ahora yo no he visto a nadie, hermano, tengo ya varios años de estar en iglesias, casi 20 años, y no he visto a nadie que ruegue por dar para ayudar. Hermano, por favor, déjenme ayudarle, hermano, es que no me limiten, por favor, déjenme ayudar. He visto lo contrario. Hermanos que ven la necesidad y aún así dicen: bueno, hay que ver, el Señor te bendiga, al estilo Santiago, ¿verdad? El Señor te va a ayudar, pero no le da nada para su mantenimiento. Entonces demos con sacrificio como estos hermanos lo hicieron. O sea, no debe de ser algo de lo que me sobra, ¿no? O sea, si yo doy, gano, no creo que sea el caso aquí con ninguno, gano $50,000 al mes. Gasto $10,000 al mes en todo lo que quiero. Y digo: $1,000 a la iglesia. ¿Estoy dando de qué? De lo que me sobra. Ya no lo necesito, no me interesa. O sea, es indiferente, lo dé o no lo dé. Mi vida no se va a ver limitada en absolutamente nada. Yo no voy a limitarme de esta área aquí porque quiero dar, apoyar un poquito más aquí. Eso es dar así, con esa actitud. Da por amor. 2 Corintios 8:8 también dice que no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Es una prueba de amor, el dar es una prueba de amor. El ayudar a la obra de Dios también es una prueba de mi amor hacia la obra de Dios. Luego, da secretamente. No debemos dar por orgullo ni ser notados por los hombres. Lo mejor es guardar su ofrenda entre usted y el Señor. Algunas veces no se hace posible, pero no lo divulgamos, o sea, no buscamos que la gente sepa. Tal vez, como sabemos que el hermano Iván, fíjate que me olvidó ponerlo, ahí se lo mando, hermano, y lo coloca ahí. O sea, pero no damos para que otros sepan, damos en nuestra relación con el Señor. Damos con el Señor. Entonces, damos secretamente, no para ser vistos por los hombres, sino para adorar a Dios. Damos regularmente. La iglesia del Nuevo Testamento se reunió una vez a la semana y el primer día de la semana
se tomó tiempo para dar, para ofrendar a la iglesia. También, entre las responsabilidades de los miembros de la iglesia, están que debemos servirnos los unos a los otros. Cada uno de nosotros tenemos dones dados por el Señor y son dones específicos, dones que no tienen otros, dones que requieren, y Dios en su sabiduría nos lo ha dado a nosotros para servirlo a los hermanos, para que los hermanos sean edificados por medio de mi don. Alguien dice, bueno hermano, pero mire, fíjese que yo con eso de los dones tengo serios problemas, yo no entiendo cuál don es. Hermano, comience por el don de dar. Ah, no, hermano, póngame con el otro don, mejor con el don de ayudar, porque ese don como que no me gusta mucho. O sea, pero es que debemos de ver, si yo cuando estoy ejerciendo una labor para mis hermanos, yo digo, tengo el don de servicio, ok, bueno, el Señor me ha dado la capacidad sobrenatural de servir a mis hermanos con abnegación, desinteresadamente, para poder ayudar o aliviar las necesidades de mis hermanos. Entonces tengo el don de servicio, ¿ok? Pero cuando doy, comienzo a renegar, cuando sirvo, comienzo a renegar, cuando ayudo a los hermanos, que es mi servicio a ellos, entonces comienzo a sentirme enojado porque nadie más hace esto, por qué solo a mí me dejan, por qué a mí me hacen esto y por qué los otros no hacen nada, y yo veo que los hermanos solo vienen y se van y no hacen nada, y a mí me ponen a hacer esto, a limpiar aquí, a limpiar. O sea, evidentemente el don suyo no es el don de servicio, porque el don cuando se ejercita debe de causar alegría, gozo de que estoy sirviendo a la obra del Señor. Entonces si yo, por ejemplo, digo, yo tengo el don de dar, hermano, yo sé que tengo el don de dar, pero cuando veo al hermano en necesidades, solo tengo $2, una torta me voy a comer y este hermano me sale que no tiene para el bus, ¿cómo hago? No, ni modo, te lo voy a dar. O sea, probablemente no lo tengo. El que tiene el don dice, tengo $2 y el hermano le hace falta para el bus, no tiene para ir. Toma hermano, lléveselo. Ahí voy a tomar agüita, voy a ver si encuentro hojitas de jocote, conseguir sal ahí. Pero no hermano, váyase en bus, no se puede ir a pie. Entonces debemos de servirnos los unos a los otros según las capacidades que Dios nos ha dado, según los dones que Dios nos ha dado. Por eso es importante examinar qué dones tenemos, de qué dones somos, qué cosas tenemos capacidades dadas por el Señor. Es importante esto porque algunas veces las personas piensan de que, y oí a un hermano decir un día esto, el cristiano moderno ha adoptado la posición de un espectador nada más, que llega a la iglesia, espera que todos le sirvan, pero él no sirve a nadie. Esa no es la función de un miembro de la iglesia. El miembro de la iglesia sirve a los demás, ayuda a los demás, sirve sus dones. O sea, puede ser que no todos puedan cocinar, por decirle algo. No les gusta cocinar, pero tal vez les gusta servir a la mesa, entonces sirva a la mesa y el otro que cocine. Quizás el otro no tiene el don de predicar, ¿okay? Está bien hermano, no predique, no enseñe, pero tiene el don de ayuda y se ofrece para ayudar y está servicialmente allí dispuesto, y allí se descubren los dones. O sea, nosotros teníamos un hermano que cuando predicaba causaba tristeza porque hacía una sola ensaladera el pobre hermano. Pero cuando era de ser, no hermano, yo lo llevo, ¿a dónde quiere que lo lleve? Allá, vaya, sí hermano, ahorita venía todo sudado, ya hermano, ya lo hice. No le puedo decir si lo hacía con sinceridad o no, pero al menos lo que él aparentaba era que se agradaba de hacer eso. Era obvio que él no tenía el don de enseñar, pero sí tenía el don de ayudar, ¿sí? Entonces, y algunas veces el detalle de los dones que son públicos es que se prestan a la exhibición, y entonces hay muchas personas que vienen y dicen yo tengo ese don porque realmente quieren exhibirse, quieren exhibir hacia sí mismos, y no es el caso, no es para exhibirnos. Hermano, yo voy a ayudar a otros porque quiero que me vean que yo
cómo ayudo a los hermanos. No es para exhibirnos, es para servir a la iglesia, para edificar al cuerpo de Cristo, para honrar al Señor. En Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8, Pablo también hace este llamado a la iglesia. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No piense de que su don, su capacidad espiritual es más importante que las de otros, sino que piense con cordura y sirva conforme a la medida de fe que el Señor ha provisto, o mejor dicho, sirva conforme al don que Dios le repartió. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces Pablo le recuerda a los creyentes, dicen aquí nuestros hermanos de la iglesia de Roma, que eran miembros los unos de los otros y como tales debían contribuir espiritualmente los unos a los otros. El contexto original indica que este ejercicio de responsabilidad espiritual tendría lugar en las iglesias locales en Roma. Eso también lo encontramos en 1 Corintios 12 al 21, donde acuérdense que habla de los dones, Efesios 4, 11 y 12, también donde dice que somos llamados hemos sido llamados para ejercer nuestros dones. Creo que por último, siendo capacitados por los pastores, nos reunimos para ser capacitados. Los pastores no hacen solo el ministerio, sino que primordialmente son llamados a equipar a los miembros de la iglesia para la obra del ministerio. O sea, servir a las mesas no tendría ningún problema. O sea, realmente yo no tengo ningún problema, incluso si me ponen a cocinar, no tengo ningún problema, hermano. Si es carne asada, mejor. Si es ya espagueti, entonces lo voy a hacer por amor a usted y por amor al Señor. Pero, o sea, todos estamos llamados a servir, todos estamos llamados a servir en todas las áreas. Pero hay un área de nuestras vidas donde nosotros vamos a ejercer el don que Dios nos ha dado, el don que Dios ha repartido a cada uno. ¿Para qué? Para equipar a cada uno de los hermanos para la obra del ministerio. Quizás usted no pueda predicar, por ejemplo. Yo he visto al hermano, no sé si el hermano lo ha notado, yo he visto al hermano David. El hermano David no va a predicar a Santana, pero lleva al predicador a Santana, al hermano José. Creo que el hermano José va a enseñar, el hermano David dispone su tiempo, sus recursos, sus esfuerzos para llevar al predicador. Estamos haciendo el equipo, hermano. En eso se trata la iglesia, de hacer equipo. O sea, lo que uno no puede, el otro lo hace. Lo que uno no es capaz, el otro, Dios le ha dado la capacidad. Porque somos miembros los unos de los otros y buscamos edificarnos los unos a los otros conforme a la voluntad del Señor. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, hermanos. En cuanto a, si usted quiere saber un poco más sobre algunos aspectos de este apartado, pues los puede encontrar. Hay sermones de nuestros hermanos queridos, del hermano Henry Tolopilo, del hermano MacArthur, por ejemplo, acerca de el liderazgo, para hablar del equipamiento, por ejemplo, la edificación mutua, se puede consultar sermones del hermano MacArthur, del hermano Tolopilo, de todos los hermanos. Realmente hay para hablar del tema de servicio, también hay una infinidad de sermones que usted puede escuchar. Para la ofrenda, cómo debe de ofrendar, vaya y busque allí sermones que le edifiquen, que le instruyan en ese aspecto. Pero al menos estas son las áreas donde nosotros creemos que nos centramos como iglesia. Estas son las áreas donde nosotros creemos que debemos hacer iglesia. El compromiso que adquirimos con la iglesia no es un compromiso con el pastor ni con los hermanos, es un compromiso con Dios.
Por eso los compromisos que hacemos aquí, los hacemos confiando en la gracia de Dios, que en la gracia de Dios el Señor me va a permitir poder cumplirlos. Así que, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, si no, oramos, hermanos. Oramos entonces. Padre, gracias por este tiempo, gracias por habernos permitido meditar en nuestro compromiso con la iglesia. Sabemos que no solo somos visitantes de la iglesia, sino somos miembros de la iglesia cuando participamos, cuando ofrecemos nuestros recursos, cuando ayudamos, cuando nos servimos unos a otros, cuando honramos tu nombre, oramos unos por otros y ejercemos los dones que tú nos has dado, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y suplico que tú ayudes a aquellos que están afligidos. Ruego por cada uno de nuestros hermanos, especialmente por la hermana Kelly, que pueda salir recuperada completamente de su labor de parto. También por el hermano Víctor, para que tú le ayudes en su necesidad particular. Ruego, Señor, también en este momento por el hermano Juan y su esposa Leticia, para que tú les ayudes, Señor, en esa enfermedad que no sabemos qué es. Guárdales, ayúdales, provéeles, y si en algo podemos servir, Señor, y ser canales para ellos, que tú nos ayudes a hacerlo, Señor. Te ruego, Padre, que tú obres en la vida de mis hermanos, aquellos que están enfermos, aquellos que están afligidos, aquellos que están angustiados, que nosotros ni siquiera sabemos, porque quizás les da pena, porque quizás sienten temor o vergüenza de comunicarlo, Señor, pero tú lo sabes, porque tú ves el corazón. Ayuda, Señor, a tu pueblo. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.